su excelente presentación. A continuación, nos va a disertar la doctora Lucy Dager en la conferencia Valoración no invasiva del riesgo de sangrado variceal. La doctora Lucy Dager es médica, internista, gastroenteróloga y hepatóloga con entrenamiento en el Hospital Royal Free de Londres. Perdón, es directora de la clínica hepatobiliopancreática del Centro Médico Docente de la Trinidad en Venezuela. Hepatóloga consultante de la Policlínica Metropolitana de Caracas y es la actual presidente de la sección de hepatología de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología para el periodo 2022-2024. Doctora Lucy Dager, bienvenida a la ciudad de Pereira. Bueno, muchísimas gracias y me gustaron sus palabras de que aquí en Pereira no hay forasteros. Gracias. Y muy agradada y muy emocionada de compartir nuevamente con ustedes porque son lo más cercano, lo más parecido a nosotros los venezolanos y gracias por habernos apoyado durante estos periodos de crisis y bueno, la situación luce más fresca, más holgada, pero lo más positivo de todo esto y un buen signo es que retomamos nuevamente los encuentros colombo-venezolanos. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de un tema un poco difícil de explicar, la evaluación no invasiva del sangrado varicial, especialmente a endoscopistas. Entonces, ¿cómo? Ya va, déjenme hacer el entrenamiento. ¿Cómo es? Ah, es el otro. No. ¿Y si usted la pasa? Bueno, con el advenimiento de los nuevos métodos no invasivos para el diagnóstico de pacientes con enfermedad hepática, cada vez vemos más en nuestras consultas pacientes referidos nada más por la presencia de factores de riesgo. Y esto hace que pues tengamos en consulta pacientes en fases de cirrosis compensada, que antes usualmente no veíamos. Ahora con el advenimiento del FIB4, del FibroScan, es posible ver pacientes que aún no tienen síntomas, que desconocían que tenían enfermedad hepática y los parámetros indican en forma no invasiva y bastante precisa que el paciente tiene cirrosis. ¿El de abajo este? No, este de acá. Ah, este. Ok, definitivamente el sangrado agudo varicial es una emergencia. La prevalencia de varices en cirróticos es de un 50-60, la incidencia de sangrado 15, el paciente una vez que sangra puede resangrar y la mortalidad a las 6 semanas sigue siendo 20. Ah, es el de más abajo. Ok, ustedes recuerdan el concepto de hipertensión portal, es un síndrome clínico que es muy frecuente en enfermedad hepática crónica y está caracterizado por un aumento patológico del gradiente venoso de presión portal. Ya más de 5 es hipertensión portal, pero más de 10 es un paciente con hipertensión portal clínicamente significativa y esto es definido por la presencia de varices, ictericia, encefalopatía, peritonitis bacteriana espontánea. Aquí tenemos un recordatorio de cómo se mide el gradiente venoso de presión hepática. No está disponible en todas las unidades. La consulta las consultas nuestras están llenas de cirróticos. La enfermedad hepática ha subido en un 230%, mientras que las enfermedades como la diabetes, neoplasias respiratorias están en descenso. Se espera una gran pandemia de enfermedades de hígado. No hay hepatólogos suficientes. Ahora imagínense si vamos a tener medición de gradiente en todos los centros. Tuve la oportunidad de recientemente trabajar 3 años en Europa y esto nada más se hace en centros universitarios donde se haga investigación, donde tienen disponibilidad de este gradiente venoso de presión hepática. Como les dije, este gradiente tiene una presión libre donde el catéter se acerca hasta la vena suprahepática, se infla y esa presión en cuña, no, está pasando. ¿Cómo voy para atrás? Aquí.
Y ahí donde ven el número 1 está la presión en cuña y esto hace una columna con el sinusoide y refleja la presión portal. La presión libre es la presión en la vena cava y la diferencia entre la presión libre cuando se desinfla el catéter y la presión portal cuando se acuña es lo que mide el gradiente venoso de presión hepática. Está pasando solo. Ok. Y entonces, como recordatorio, tenemos estos números nuevamente. El paciente sin hipertensión portal es el que tiene menos de 5 milímetros de mercurio. El que tiene más de 10, que es el objetivo de esta conferencia, es el que tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Y la ruptura de varices ocurre con gradientes venosos de presión hepática mayores de 12 y aquellos pacientes con un gradiente venoso de presión hepática de más de 20 son los que son refractarios al tratamiento médico, los que necesitan terapia intensiva y son los que tienen mayor mortalidad. Existe la necesidad de diferenciar estos pacientes que están en una etapa compensada de una etapa descompensada. Y de la historia de la medición de los gradientes ya entendimos que 10 es el umbral. Pero ahora con los métodos no invasivos encontramos muchos pacientes en estas etapas compensadas y estudios recientes nos definen que un paciente compensado es un paciente que puede vivir más de 12 años. Una vez que entra en una fase descompensada, la sobrevida se reduce a 2-4 años. Y hoy la terapia, antes el centro de toda la prevención de descompensación era prevenir el sangrado y hoy sabemos que antes que aparezcan las varices, dar betabloqueadores previene la aparición de ascitis y mejora la historia natural de los pacientes. Yo no fui. Ok. Para esto tenemos una herramienta que para nosotros, al menos los hepatólogos, ha hecho diferencia. Esto sumado a sensibilizar a todas las especialidades, pues esto es el tensiómetro de la consulta, ¿no? Nos permite definir, estadiar el paciente y tratar de seleccionar de todo el universo de pacientes, de todos los endocrinos, diabetólogos, gastroenterólogos, quiénes de esos hígados grasos tienen riesgo de fibrosis y dónde podemos actuar tempranamente para tratar el agente etiológico y prevenir la descompensación en base al conocimiento actual. En Venezuela ahora tenemos estos 3 FibroScan, el 430, el 530 y el 630. De acuerdo al modelo, miden rigidez hepática, miden la cantidad de grasa y la rigidez esplénica. Como ustedes pueden ver aquí, la regla de los 5 de Babeno se parece un poco a la regla del gradiente venoso de presión hepática, al igual que la presión hepática, menos de 5 es no evidencia de cirrosis y más de 10 es evidencia de cirrosis. Aquí es entre 10 y 15 kilopascales, esto es con FibroScan y estos son los números, lucen complejos, pero este es el resumen de las recomendaciones de Babeno en cuanto al diagnóstico de la hipertensión portal clínicamente significativa. Una vez que apareció FibroScan, la palabra cirrótico ya sale del lenguaje de la hepatología. Cirrosis es un diagnóstico histológico y ahora la cirrosis se llama enfermedad hepática avanzada, Advanced Chronic Liver Disease, con una C decompensada. Eso traduce cirrosis. Entonces, si tenemos entre 5 y 10 no tenemos cirrosis, kilopascales por FibroScan. Entre 10 y 15 pudiéramos tener, es sugestivo de cirrosis. Pero si usted le suma menos de 150.000 plaquetas, la probabilidad es más alta de tener cirrosis. Si el paciente tiene entre 15 y 20 kilopascales, ya se asume que es un paciente con enfermedad hepática crónica compensada. Si a ese valor de 20 kilopascales yo le agrego menos de 150.000 plaquetas y además le sumo una elastografía esplénica, pues yo estoy segura que ese paciente, si tiene más de 40 kilopascales en el vaso, tiene varices de alto riesgo. Y una vez que llega a 25, no queda duda que el paciente ya tiene hipertensión portal clínicamente significativa y es momento de iniciar los beta bloqueadores.
Ahora, ¿cuál es la ventaja de la elastografía esplénica? La elastografía hepática lo que mide es el componente fijo de distorsión arquitectural del hígado, ¿ok? Y se ve afectada por insuficiencia cardíaca, hepatitis severa, colestasis. En cambio, el vaso lo que mide es el componente dinámico del flujo portal y se ve menos modificado, es más real y no sufre tantos cambios con las condiciones que mencioné. La elastografía esplénica refleja directamente la presión portal y esto se debe a una congestión pasiva y a otros cambios relacionados con la hipertensión portal independientemente de la causa. Hoy se sabe que, por ejemplo, el gradiente venoso de presión hepática no es tan bueno para pacientes con hígado graso. Aquí hay un área que todos los días hay un paper que se está desarrollando porque han observado que los pacientes obesos, diabéticos con hígado graso se descompensan con números más bajos de los que se ve, de los definidos para hipertensión portal clínicamente significativa. Y ahora que estamos empezando con FibroScan, apenas tiene un año, tenemos 1000 casos, pues no me es infrecuente, pronto presentaremos nuestra data de ver F2, F3 ya con varices, con elastografía esplénica de más de 40. Entonces, aquí viene la búsqueda nueva de lo que pensábamos que era el estándar de oro, gradiente venoso de presión hepática, en la enfermedad más prevalente en toda la población, nos obliga a seguir investigando y reformular cómo vamos a medir esta presión portal en estos pacientes. Y al menos la elastografía esplénica pues, agrega un poco más de seguridad a mi ejercicio médico, tiene una muy buena correlación con el gradiente venoso de presión hepática. Aquí tenemos un resumen de las características técnicas de la elastografía esplénica. En la medición, el rango de medición en el 630 va entre 6 y 100. El vaso saben que tiene la sonda pediátrica, la M y la XL. Para vaso está solo la M, pero es suficiente también para evaluar obesos. A veces hay limitaciones y mide una profundidad entre 25 y 55 y el 630 tiene la sonda dedicada al vaso, pero los otros modelos pudieran también, porque los estudios iniciales se hicieron con los modelos que no tenían la sonda esplénica y pueden medir. La diferencia es que el límite no es 100 Hz, sino es 75. O sea, llega hasta 75 kilopascales, más arriba no se puede medir. Esta es la diferencia entre hacerlo con la sonda dedicada y la sonda no dedicada, pero siempre en cualquier modelo de FibroScan salgo de la elastografía hepática cuando es más de un F2, F3, ubico el vaso por eco, los otros modelos no tienen eco y me hago la medición esplénica para volver a corroborar ese valor de fibrosis que me está dando la elastografía hepática. Las características operativas, la sensibilidad de la elastografía esplénica para la detección de varices es bastante buena. Aquí tenemos este trabajo del 2019 con la sonda que no es dedicada al vaso, en donde se aplicaron los criterios de Baveno y plaquetas en más de 150 para evitar las endoscopias y encontraron que había bajo riesgo. Si además de esto le agregamos la elastografía esplénica y es menor de 41,3, podemos estar seguros que ese paciente no tiene riesgo de varices y le ahorramos esa endoscopia al endoscopista. Si el paciente tiene con estos números una elastografía esplénica mayor de 41,3, pues sí tiene indicación de realizar la endoscopia. La elastografía esplénica en la predicción de varices no solo sirve para predecir varices de alto riesgo y evaluar en qué estadio de cirrosis está el paciente. También se correlaciona bien con el gradiente venoso de presión hepática en la medición de la respuesta a los beta bloqueadores.
Buena respuesta se define como una disminución del 10% del gradiente venoso de presión hepática. Me da miedo apretar el pointer, pero bueno. En este estudio de Marasco, él le dio a los pacientes beta bloqueadores y les midió el gradiente venoso de presión hepática y la elastografía esplénica y la hepática. Y encontró que había una buena correlación, como pueden ver en los números, que era estadísticamente significativa del gradiente venoso, de la disminución del gradiente, que se acompañó de una disminución de los números de elastografía esplénica en un 10%. Y aquí tengo un ejemplo, no es un ejemplo perfecto, pero es un caso de la vida real. Esta es una paciente mía que yo estuve fuera de Venezuela 3 años, la señora se perdió de la consulta, iba a su endoscopia de pesquisa, la última se la habrá hecho en el 16, no tenía varices, y en mi ausencia la señora sangra, es atendida en una emergencia, le hacen una endoscopia, la señora egresa, le vuelven a hacer otra endoscopia, noté que no había vasoconstrictores, no había antibióticos, no se le indicó carvedilol, y la señora tenía 4 endoscopias. Finalmente entiende que ya estaba pasando consulta de nuevo y acude y estaba llegando la máquina. Entonces le hice la elastografía hepática y encontré que tenía 42 kilopascales, o sea, sí tenía hipertensión portal clínicamente enfermedad hepática avanzada y descompensada, y además el vaso sin carvedilol tenía 90,8. La señora me dice que no se va a hacer ninguna endoscopia otra vez, que ya le han hecho muchas endoscopias y ella seguía sangrando. Dije, bueno, vamos a iniciarle beta bloqueadores, déjame tomarme 3 meses con beta bloqueadores para ganarme nuevamente su confianza, para que se tranquilice, para ver si tiene amnesia retrógrada, porque debe ir a ligadura varicial hasta la erradicación. Pero ¿cuál fue mi impresión? Que la elastografía esplénica, esto fue un periodo tan corto como una semana casi, y efectivamente bajó de 90 a 72,5. La señora se vuelve a desaparecer de mi consulta, pero el gremio de gastroenterólogos es muy pequeño. Además es de la zona, va a las clínicas de la zona y hasta ahora no he visto que alguien la haya reingresado por sangrado. Ahora, uno habla como si esto fuera la práctica diaria, pero no se preocupen si no tienen elastografía esplénica en sus consultas, porque tampoco tampoco la hacen los que van al consenso de Baveno. Le hicieron preguntas a todas las autoridades que acuden a hacer las guías de Baveno y apenas 27% utiliza la elastografía esplénica para evaluar la hipertensión portal en sus pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada. Ok, y bueno, básicamente los que respondieron sí, pues la utilizan para incluir o excluir hipertensión portal clínicamente significativa. O sea que todavía no es una práctica totalmente de rutina en la práctica médica. Aquí tenemos este estudio que nuevamente confirma el uso de la elastografía esplénica para la predicción de varices de alto riesgo con una alta sensibilidad. Y esto todavía confunde más porque de Baveno a Baveno, de paper a paper, van cambiando todos los rangos de la elastografía esplénica y van subiendo y bajando los rangos de las plaquetas. Y entonces, antes de hacer esta conferencia, ayer cuando me dio el dolor de cabeza, encontré este beta-análisis que les voy a mostrar más adelante, que finalmente define un cutoff para la elastografía esplénica de 40. Entonces, bueno, esto aún no es un estándar de oro, pero porque tiene limitaciones, digamos. Hay pacientes que pueden tener una elastografía hepática, no necesariamente tiene esplenomegalia. Nosotros hemos visto realmente pocos casos donde no hemos podido hacer la elastografía esplénica. Solo lo único que necesitamos es un diámetro transversal del vaso por eco de 3 centímetros. La aplicabilidad con la sonda M es subóptima. Hay de 11 a 27% de los casos en estudios publicados que no se pueden hacer porque no se ubica el vaso. La elastografía con la sonda dedicada a vaso vendría siendo la óptima.
Y este es el metaanálisis del que les mencioné, y este sí reduce el número de endoscopias en blanco. No voy a ir en detalle, especialmente cuando ustedes aplican dos de estas reglas. Una elastografía hepática de más de 25, con unas plaquetas de menos de 150, ustedes pueden ahorrarse un montón de endoscopias. Se ahorran casi unas 12 endoscopias. Y con una elastografía esplénica menor de 40. Digamos, ese paciente no necesita endoscopia. Si la elastografía esplénica es mayor de 40, ese paciente tiene un alto riesgo de tener varices. Y el resumen de este metaanálisis es que la elastografía esplénica tiene una excelente capacidad para discriminar varices de alto riesgo e hipertensión portal clínicamente significativa y, como les demostré, puede guiar la respuesta al tratamiento. Esto es un metaanálisis publicado en Lancet de 16 estudios y demuestran que la sensibilidad y la especificidad de la elastografía esplénica es superior a la elastografía hepática. En este metaanálisis hay 9 estudios que dicen que la elastografía esplénica se correlaciona con el gradiente venoso de presión hepática, y la elastografía esplénica predice también el sangrado y la primera descompensación con más exactitud que la elastografía hepática. Entonces nos quedamos con que aún necesita validación, con que tiene buena correlación, con que tiene una buena correlación con el gradiente venoso de presión hepática, nos predice la presencia de varices y, lo más importante, nos reduce la necesidad de endoscopias en pacientes cirróticos, lo cual es controversial porque se le quita también a un paciente el riesgo de diagnóstico de un cáncer precoz, entendiendo que esto es gástrico, entendiendo que la causa más frecuente de enfermedad hepática es alcohol y obesidad. Estos pacientes también pueden tener reflujo, esófago de Barrett, tienen un riesgo más aumentado de otras complicaciones, pero sin embargo todavía se pueden ahorrar endoscopias en pacientes bien seleccionados. El resumen de Baveno 6 a Baveno 7, FibroScan para el manejo de pacientes en etapas avanzadas de enfermedad hepática crónica. Esto es muy bueno porque ya el tema de sacaron del camino la medición del gradiente venoso de presión hepática. Se entendió que eso no es algo que se haga en todos los centros. Se introdujo el término de enfermedad hepática crónica compensada, que sustituye al término cirrosis. Estamos haciendo ya correcciones gramaticales en la hepatología con el hígado graso. Ya se le cambió el nombre, ahora se le cambió el nombre a la cirrosis. Indicaciones sobre cómo diagnosticar hipertensión portal clínicamente significativa están muy claras en este consenso de Baveno 7 y se desarrollaron todos los criterios no invasivos para sustituir la endoscopia. La evidencia favorece el uso de la elastografía esplénica como una herramienta no invasiva para evaluar la hipertensión portal. La calidad de la evidencia actualmente es mayor para FibroScan, sin embargo todavía faltan más estudios y evidencia clínica para las otras modalidades de elastografía. Las limitaciones, hay que esperar más resultados porque todo esto está dedicado a pacientes con virus. Ya hígado graso abre otro paradigma y otro submundo. Digamos, en la época en que se hacían estos estudios, la primera causa de trasplante y descompensación era virus, y ahora la hepatitis C tiene cura, la hepatitis B tiene tratamiento, hay vacunación, y la gran pandemia es el hígado graso. En etiología viral, el uso secuencial de los criterios de Baveno 6 y elastografía esplénica puede con seguridad aumentar el número de pacientes para endoscopia de pesquisa de varices, y en hígado graso lo puede hacer si el paciente no es muy obeso. Gracias.